bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos en el estudio de Primera de Samuel, ¿verdad? Seguimos con el estudio. Vamos por el capítulo 4. Le habla su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata. Predicador de la palabra de Dios, José Manuel Zapata. Amén. Aquí vamos a estar hoy acompañados de los niños que van a estar tocando esta canción durante toda la hora del estudio. Amén. Espero que sea de gran bendición para ustedes como lo es para mí también. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios. Amén. Los filisteos capturan el arca. Padre, te ruego que seas tú dirigiendo, Señor, esta hora que vamos a dedicar para ti, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de tu sierva, Señor, y que use a mis hijos y a mí, para que este mensaje llegue a los corazones de todas aquellas personas que necesitan escuchar de tu palabra y discernir lo que tú nos quieres hablar a través de ella. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dice en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afé. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hicieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Imagínate, los cuales ellos hirieron a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y 2 hijos de Elí, Ofni y Fisne, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Fíjense lo delicado que es esto, ¿no? Los filisteos hirieron a los israelitas, los hirieron, mataron a 4,000 hombres. Es increíble, ¿verdad? Que cuando Dios no está de parte de nosotros, el enemigo puede herirnos. Pero ¿por qué Dios no está de parte de nosotros? Porque nosotros le damos la espalda a Dios y empezamos a hacer lo malo, a tener ídolos, a cometer cosas que a Dios no le agradan, cosas injustas, cosas malvadas. Y miren la decisión que dicen ellos: traigan a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. O sea, ellos confiaban en que trayendo el arca, ellos iban a obtener la victoria. Y mandaron al pueblo a buscar el arca. Y con el arca vino los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fisne. Imagínense, esos dos que estaban mal con Dios fueron los que llevaron el arca de Dios al pueblo de Israel para que ganaran la batalla. Bueno, continúo. A continuación de cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Wow! Así sería la fe tan grande que le tenían los israelitas a esa arca. Que cuando el arca del pacto llegó, fíjense que el grito fue tan grande, que tembló toda la tierra. Ya se podrán imaginar la magnitud de ese grito, ¿no? Terrible. El gozo, la alegría, el estruendo. Es grande, ¿verdad? Lo que ellos sentían hacia el arca del pacto. Entonces el estruendo fue tan grande que esta gente gritó por esa llegada de ese milagro del arca, y tembló la tierra. Es increíble. Bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Imagínense. Los filisteos se sorprendieron porque escucharon la voz de júbilo y se preguntaron entre ellos que cuál era esa voz de júbilo entre esos hebreos. Y pusieron
y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Se enteraron de manera inmediata, y eso que no existían los celulares. No existían los celulares, y se enteraron de que el arca de Noé, del arca del pacto, había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ahí ellos agarraron miedo, pavor, porque dijeron: ay de nosotros. Agarraron miedo, dice la palabra de Dios, que los filisteos tuvieron miedo, porque sabían que había venido Dios al campamento. Ellos sabían que el arca del pacto representaban a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que ellos eran filisteos, pero tenían el temor a Jehová de esa manera, porque sabían que el arca del pacto era Dios en persona. Qué bonito, ¿eh? Ha venido Dios al campamento, dijeron los filisteos. Así, cuando tú estás trabajando para Dios y tú amas a Dios y hay un empleo o un lugar donde tú vayas, te tienen envidia, pero cuando Dios hace descender su presencia en ti, esa gente toma miedo y se alejan. En estos días veníamos nosotros de predicar, de participar en una casa, íbamos mis hijos y yo, y fuimos a la parada. En eso al niño menor se le olvidó el bolso, y fuimos a buscar el bolso. Siempre mi abuelita decía que eso es malo devolverse. Gracias a Dios estaba en la misma recesión, pues Dios cuidó el bolso. Fuimos, lo retiramos y nos devolvimos para la parada. En lo que íbamos para la parada, mi hijo mayor se fue adelante y llegaron dos tipos con unos cuchillos grandísimos, se los sacaron de las mangas como para quererlo atracar. En eso Josías gritó: Ezequías. Y Sinaí y yo nos quedamos sorprendidas mirando a esos tipos con esos cuchillazos. Y Ezequías se dio cuenta rapidito y se devolvió para donde estábamos nosotros. Y los hombres querían como venirnos a atacar, pero no pudieron, porque algo no lo dejaba acercarse a nosotros. Ahí nosotros nos retiramos un poco y agarramos la primera camioneta que pasó. Ve cómo Dios hace descender su presencia sobre nosotros para que el enemigo vea lo que nosotros no vemos, porque a lo mejor nosotros no vimos los escoltas que Dios mandó en ese momento, pero el enemigo sí lo vio, porque los hombres querían pararse y venían hacia nosotros y volvían y se sentaban, y volvían y se sentaban. Era como si algo no les dejaba pararse del muro donde estaban sentados. Entonces, hay de ellos que se iban a meter con los hijos de Dios. Así dijeron los filisteos: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O sea, creían que al llegar el arca ya los filisteos iban a perder. Y dicen: ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? O sea, ellos creen que en el arca había muchos dioses y es un solo Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Se preguntaban ellos entre ellos mismos: estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Reconocieron el poder de Dios, reconocieron que Dios hirió a Egipto. Y ese temor debe quedar también en nosotros, mis amados hermanos, porque nosotros vemos las películas, vemos los reportajes, leemos la Biblia, sabemos que Dios castigó a Egipto, pero también va a castigar a aquellos que no aman a Dios, que no buscan de Dios. Dios lo va a castigar. ¿Por qué? Porque a veces tienen una lepra sin ser ni siquiera herencia de herederos de leproso. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, es la plaga que le cae a las personas porque deciden darle la espalda a Dios y no seguir a Dios. Hay muchos pastores que se roban las ofrendas, no digo que sean todos. Hay otros apóstoles, ministros de Dios, que cometen lo malo. Pero por eso Dios dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el que sana y salva. Y Dios es el que defiende tu causa. Dios manda plaga a tus enemigos, así como mandó en el pueblo de Egipto. Dice: estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que nos sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Entonces, ellos dicen que se esforzaran y que sean hombres, pero ellos tenían temor porque sabían la magnitud del problema que se estaban metiendo. Se estaban metiendo con el Dios de Israel, un Dios que mandó plaga a Egipto para liberar a su pueblo. Dice
Pelearon pues los filisteos. Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí y Ofni. Y fueron muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fisne. Fíjense que a pesar de que el arca estaba ahí, ellos agarraron miedo. Alguien le dijo, debe ser uno de los comandantes, le dice: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, o sea, para que no fueran esclavos de los hebreos. Entonces ahí nos damos cuenta que el arca estaba ahí, estaba Ofni y Fisne, pero nosotros nos podemos dar cuenta que si la presencia de Dios no está contigo, tú puedes llevar una Biblia encima. Hay muchas personas que usan la Biblia y a veces algunos cargan armas o las cargan para hacer cosas malas. Y puede venir lo atrás. ¿Sabes cómo atracaron a ese hombre pastor o evangélico? Si tenía una Biblia encima. Pero mira, estos tenían el arca y con todo eso los filisteos pelearon. Y Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecho una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Imagínense, mis amados hermanos, ya no iban a ser los mismos hombres, sino otros hombres. La otra vez fueron 4,000, ¿verdad? Lo que podemos leer fueron 4,000. Ahora fueron 30,000 hombres. Así que bueno, en esta fueron 30,000 los que murieron. 30,000 hombres de a pie. Imagínense que es tan respetada el arca de Dios, pero en ese momento Dios no estaba con los hebreos, porque el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, el sacerdote. Murió como lo había profetizado Dios en los capítulos anteriores, que murió Ofni y Fisne. Es una gran tristeza, ¿verdad?, que hayan muerto los hijos del sacerdote. Pues no nos debemos alegrar del mal de nadie. Esos 2 jóvenes que cometían tanto pecado en el tabernáculo de Dios murieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nosotros a ponernos en cuenta con Dios. Nosotros vamos a buscar de su presencia para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, que nosotros seamos cada día más entregados al Padre Celestial, para que su presencia esté con nosotros siempre. Amén. Y no pase como el pueblo de Israel, que aunque tenían el arca, igual el enemigo lo venció, porque la presencia de Dios no estaba ahí. Murió Ofni y Fisne, los hijos del sacerdote. Dice: y corriendo de las batallas, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo. Imagínate, salió corriendo de la batalla un hijo de Benjamín. Salió buscando salvar su vida. Y llegó de día a Silo. Así sería la carrera que pegó, que llegó en el mismo día. Roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Se rompió su vestido y se llenó de tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Ya el sacerdote Elí tenía ese pálpito, ese dolor en su corazón de que algo iba a pasar, no a sus hijos, sino al arca de Dios. Y el respeto que le tenía el sacerdote Elí a Dios era grande, porque él tenía ese temblor de que le podía pasar al arca de Dios. Imagínense, tremendo compromiso tenía él con el arca de Dios. Y dejó que sus hijos se lo llevaran. Y de paso el arca fue robada y murieron 30,000 hombres de a pie. O sea que Dios no estaba con ellos. Dice: llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Imagínense, él llegó y dio las noticias a ellos, y la ciudad gritó. Imagínense qué noticia daría que la ciudad pegó un grito. Y dice que cuando Elí oyó el estruendo
de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Si así sería como gritó la ciudad de fuerte, que Elí, que estaba arriba en el tabernáculo, en un lugar despejado, arriba en la montaña, escuchó el estruendo del grito del pueblo. Y pregunta: ¿qué alboroto es este? ¿Qué estruendo? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. O sea, el hombre, después que pasa por el pueblo, sigue corriendo y se va para donde está el sacerdote Elí. Y le da la noticia. Era ya Elí de edad de 98 años, casi 100 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Imagínense, ya la de 98 años ya no veía bien, porque no podía ver bien. O sea, se habían oscurecido sus ojos. Dijo pues aquel hombre a Elí: qué pena, mire qué triste, ¿no? Que uno esté en su casa y lo que le vengan son malas noticias de los hijos de uno. Eso pasa mucho porque a veces no sabemos guiar a nuestros hijos por el sendero de Dios y dejamos que hagan lo que le dé la gana y que vayan donde le dé la gana porque ellos son grandes y ellos saben lo que hacen. No, mis amados hermanos, eso no es así. Tenemos una educación errada. Los hijos de nosotros, si tengan 50 años, son nuestros hijos. Nosotros siempre seremos sus padres para darle buenos consejos, porque este mundo está lleno de maldad para arrebatar a los que están en los caminos de Dios. Dice: yo vengo de la batalla, le dice el hombre al sacerdote Elí. He escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha cometido, hijo mío? ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Ahí le pregunta el sacerdote Elí, que qué es lo que ha pasado. A veces uno ni debe preguntar, porque uno recibe noticias que a veces son noticias de muerte. Y el mensajero respondió diciendo, imagínense, el mensajero de una vez le dijo: Israel huyó delante de los filisteos. O sea, el pueblo de Israel salió corriendo. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. O sea, y también mataron 30,000 personas de a pie. Y también tus 2 hijos. Y también mataron a tus 2 hijos, Ofni y Fisne. Fueron muertos. Imagínate qué mala noticia, ¿no? Que uno cría un hijo tan hermoso, verlo crecer, verlo surgir y también verlo morir. ¡Wow, santo! Eso es un dolor tremendo. Y el arca de Dios ha sido tomada. ¡Wow! Imagínate el dolor del sacerdote Elí cuando le dijeron eso, que el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ahí fue donde él, ¿verdad?, le dolió, porque le había dicho lo demás y él seguía de pie. Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó, oiga bien, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Era un hombre ya viejo de 98 años, era pesado, o sea que era gordito, y había juzgado a Israel durante 40 años y murió de manera triste al decirle que el arca de Dios ha sido robada. ¿Cómo él le iba a venir delante de la presencia de Dios sin el arca? ¿Qué cara le iba a dar a Dios? Así que, mis amados hermanos, tenemos que cuidarnos, porque a veces cometemos errores graves y vienen noticias de muerte que ocasionan la muerte de aquellos que reciben las malas noticias. Y su nuera, la mujer de Fisne, imagínense, Fisne estaba casado, tenía una esposa y con todo eso se acostaba con las mujeres que iban a dar ofrenda en el tabernáculo. Dice que estaba encinta, cercana al alumbramiento. Imagínense, ya él iba a ser papá, él iba a ser abuelo, pero Elí murió, no pudo ver más nada. Dice que oyendo el rumor del arca, que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. Imagínense, a una mujer que está a punto de parir, ¿cómo tú le vas a ir con malas noticias? Eso es algo que uno debe respetar, porque puede perder el bebé, puede también hacerse daño ella misma. Qué triste, ¿verdad? Ella se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente.
Claro, una persona ya a punto de parir y le vienen con estas malas noticias, claro que de repente le vienen los dolores y pare por malas noticias. Dice, y al tiempo que moría, porque de paso estaba muriendo la mujer, santo Dios, qué cosas, ¿no? Con el hombre que se casó. Le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Ya ella había parido. Qué cosa tan fuerte, ¿verdad? Es mejor estar bien con Dios que estar en contra de Dios. Mas ella no respondió. Le dijeron así, has dado a luz un hijo, o sea, un varón. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Le llamó Icabod por todo eso, porque el arca fue tomada, por la muerte de su esposo, de su suegro. Le llamó al niño Icabod. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que uno vive en desobediencia y cometa errores tras errores, creyendo que nada va a pasar. Sí pasa, viene castigo, porque dice que nada queda impune, porque Dios es un Dios justo. Y como Dios es un Dios justo, todo lo que hacemos tiene que ser para bien. Todo lo que hacemos debe ser para agradar a Dios, porque Dios es maravilloso. ¿Qué opina Ezequiel de esta historia de 1 Samuel capítulo 4? ¿Qué entendiste? Yo opino que es increíble. Le dio más hijos. Porque después de que ella tuvo a Samuel y lo entregó, tuvo más hijos. Pues pueden ver que la bendición de Jehová nunca se detiene, sino que continúa. El sacrificio, donde ella hubiera negado a hacer ese sacrificio, ¿cómo hubiera estado Ana después? ¿Y qué te parece la muerte de, como dice el capítulo 4, qué te parece la muerte de Fisnes? ¿Y Fines? Ajá. Me parece que Elí no fue, ¿cómo se llama? El sacerdote el cual estaba encomendado bien a Dios. Porque lo primero que hizo al recibir la noticia fue Él es Dios, que Él haga como parezca. Y cuando ellos murieron, pues la noticia lo mató también a él. Sí, parte de esa noticia, porque lo que más le dolió fue cuando le dijeron que el arca de Dios había sido robada. Sí. ¿Tú, Sinaí, qué opinas de ese capítulo? Opino que debemos buscar la misericordia de Dios más que otra cosa, porque Dios tiene misericordia pero con aquel que le pide, y no debemos usar la Biblia como amuleto, porque ellos usaban el arca como amuleto porque pensaban, si llevamos el arca Dios estará con nosotros y venceremos a los filisteos, pero el arca no era quien llevaba la presencia de Dios, sino que cada uno tenía que buscar la presencia de Dios por sí mismo y no llevar el arca como amuleto. Si ellos hubieran orado a Dios y llevado el arca, entonces sí Dios haría acto de presencia en la guerra. Pero como ellos prefirieron usar más lo que veían que orar a Dios, ellos por eso perdieron la batalla. Sí, usaron el arca como amuleto en vez de doblar rodillas. Decía, el arca está aquí, como muchas personas que ponen el Salmo 91 en la sala y creen que por eso ya las brujas no van a entrar, nada malo le va a pasar, lo usan como un amuleto. Y si tú no oras y buscas la presencia de Dios, la Biblia es sagrada, pero la Biblia no es un amuleto de la suerte para que nada malo te pase. Amén. ¿Qué opinas tú, Josías? Pues yo opino que Elí estuvo mal al no corregir a sus hijos, al tener la arca como un amuleto y al no creer en la palabra de Dios y ser incrédulo. Al no hacer eso, pues Elí pues falló, y al fallar Dios se llevó a sus hijos, se lo llevó a él, se llevó a su esposa, se llevó el arca y nada más dejó su último hijo, que fue el que tuvo su esposa. Sí, ¿Cuál fue el último hijo? el que ella nombró. Ay, Cabo. Fue el único hijo que quedó vivo. Sí, porque se murió la esposa, se murió Elí, se murieron los 2 hijos de Elí, nada más quedó uno. Serían 5 personas en total. 4 mueren, 1 vive. Exactamente.
Entonces, así es. Y Cabó, que significa traspasada la gloria de Dios, traspasada el arca de Dios. Traspasaron todo, porque hasta murieron todos ellos. Es una gran tristeza que este capítulo haya terminado así, pero es lo que cada quien siembra para sí mismo. Así que bueno, vamos a seguir orando, vamos a seguir cantando, vamos a seguir clamando al Padre Celestial para que no nos deje cometer los errores que cometieron aquellos. Que podamos corregir a nuestros hijos para no recibir esas malas noticias y que nuestros hijos no se metan con Dios. Porque el hijo que va en contra de Dios, ya esos son hijos malditos y le espera una desgracia grandísima. No brillarán para nadie, ni para ellos mismos, porque todo aquel que se mete con Dios está perdido. Por eso es mejor instruir al niño en los caminos de Dios, y aunque fueren viejos, no se apartarán de Dios, dice la palabra de Dios. Instruye al niño en mis caminos, y aunque fueren viejos, no se apartarán de mí. Así como lo dice Dios, yo lo creo, pues yo fui instruida en los caminos de Dios desde niña, y le doy gracias a Dios, porque aún en la universidad, donde había tanto pecado, en el liceo, donde había tanta maldad, en el trabajo, en la calle, donde tenía que estar sin mamá y sin papá y sin abuelo, sin abuela, yo tenía que estar solamente con Dios. Dios me protegió, porque me invitaban a hacer lo malo y yo decía no, pero tu padre no lo va a saber. Sí, mi padre no, pero Dios, el que está en el cielo, lo va a saber. A él nadie se le esconde. Y esa costumbre, esa enseñanza, ese respeto, ese temor hacia Dios, me lo inculcaron mis abuelos desde niña, más que todo mi abuelita, y ahora lo pongo en práctica. Siempre lo puse en práctica, ahora se lo pongo en práctica a mis hijos. Yo no lo estaré viendo, pero Dios sí. Y si jura por el nombre de Dios en vano, castigo vendrá del cielo para ti. Y es la gran verdad. Uno no debe hacer eso. Bueno, mis amados hermanos, les doy las gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de Samuel, el capítulo 4. Bendiciones de lo alto, y seguiremos mañana en sintonía para continuar estudiando la palabra de Dios. Bendiciones. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.